Un saludo afectuoso, queridos estudiantes. Mi nombre es Herbert Oliva y soy el profesor responsable de la asignatura Teoría y Manejo de Grupos. Hoy, en esta tercera sesión, les invito a que presten mucha atención. El abordaje de los contenidos tiene un gran componente teórico que nos va a permitir poder profundizar de manera más concreta en cómo los grupos o la capacidad que tenemos los trabajadores sociales para organizar grupos tiene una incidencia directa en la calidad de la labor profesional que hacemos. Para ello, vamos a compartir la clase que tenemos preparada para esta jornada y vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. La temática general nos permite hablar de modelos grupales, en donde vamos a hablar del modelo conductual y de los grupos operativos. Para ello, la estrategia pedagógica aplicada es el aula invertida. Tal y como lo había explicado en las clases anteriores, esta estrategia la estamos realizando porque tiene algunas ventajas en relación a la videoconferencia en vivo y en directo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos garantizar que al realizar una videoconferencia en Zoom, todos ustedes puedan estar en tiempo y en el momento exacto que se va a realizar. No me puedo garantizar que usted tenga internet o que tenga la computadora o el recurso telemático viable. Y es por eso que, como parte de la estrategia que hemos desarrollado para este curso, usted va a poder ver esta clase en forma de video, en donde, como ya lo hemos dicho anteriormente, desde tu teléfono, desde tu tablet, desde tu computadora de escritorio, desde tu laptop, tú vas a poder hacer la visualización de las indicaciones que como profesor yo pueda darte, y en tiempo real estaremos utilizando tres recursos muy prácticos. El primero es el WhatsApp de la clase, el segundo, el correo electrónico que habilito para tal efecto, y el tercero, la plataforma Moodle o la carpeta digital que se asignará. Para ello, me permito hacerles el planteamiento de la agenda pedagógica, que a esta altura ya la tienen familiarizada. Es la agenda que compone 6 puntos, en donde estoy brindándoles a ustedes una especie de mapa que les va a poder orientar el paso a paso de cómo vamos a llevar la clase para este día. Sin más preámbulos, hablemos. Vamos a iniciar desarrollando algún análisis sobre el papel del trabajador social con grupos. No me cabe la menor duda que uno de los pilares fundamentales del trabajador social al momento de crear grupos o de trabajar o de interactuar con grupos es precisamente crear nuevas alternativas y soluciones a los problemas que hemos diagnosticado. Esto nos conlleva a prestar una especial atención a las conductas que refuerzan que los problemas que hemos diagnosticado se mantienen a lo largo y ancho del tiempo, modificándolos por otras más adecuadas. Es que frente a las antiguas formas de actuación que se repiten circularmente reproduciendo el problema e impidiendo su solución, el trabajador social en el siglo XXI debe de buscar nuevas formas de accionar, de darle respuesta a los nuevos significados problematizadores, a las nuevas perspectivas problematizadoras con las que el trabajador social se va a enfrentar, y sobre la base de ello pensar en que solos no podemos darle solución a los problemas, sino que va a ser a través del trabajo con grupos. Es importante recordarles que necesitamos de manera imperante adoptar en este proceso el papel de supervisor. Los trabajadores sociales nos tenemos que transformar en supervisores, pues esto es muy importante al momento de realizar los diagnósticos de los problemas, al realizar entrevistas, al generar un criterio propio. Y lo voy a poner como ejemplo. Imagínate que una escuela te contrata para que hagas exámenes socioeconómicos a los miembros de una familia X que está pidiendo beca. Te vuelves un juez, te vuelves un analista, te vuelves un crítico, y de tu trabajo dependerá si a esa familia se le otorga de manera correcta la beca o no. Y es que tú tienes que desarrollar un ojo crítico, tú tienes que desarrollar una capacidad de análisis de la atmósfera, conocer los elementos que interaccionan en tu conjunto de trabajo. Y para ello, el objetivo de la intervención le lleva al trabajador social a modificar el significado de las creencias que operan dentro de un sistema profesional mismo. Esto nos lleva a realizar la construcción de la historia que el mismo sistema ha creado en torno a los problemas que tú vas a trabajar,
por lo cual debes de modificar formas de comunicación que en su momento están defectuosas. Es decir, te tocará en algún momento llegar a trabajar a comunidades en donde hubo un trabajo de grupo, un trabajo en equipo desastroso y tienes que reinventar para motivar a las personas a que se vuelvan a incorporar y a supervisar y garantizar que el trabajo que se va a llevar a cabo sea un trabajo correcto. Para ello, vamos a tratar de analizar algunas aportaciones de la teoría al trabajo social, y es que ahí tenemos que comprender que la teoría de grupos nos ayuda a comprender las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo. Proporciona además elementos de comprensión de la conducta humana, lo cual nos lleva a una consideración etiológica y psicológica en donde desde el enfoque individual vamos a tratar de analizar los problemas. Acá vamos a buscar en una primera instancia aportar conocimiento sobre las necesidades básicas de nuestros usuarios. En segundo término, proporcionar elementos para la comprensión de los mecanismos que posibilitan el crecimiento y el proceso que conduce a la dependencia del usuario. Yo lo ponía como niño al momento de la redacción pensando un poco en el trabajo social desde la escuela, pero debo de ser muy honesto. Quizás en mi condición de profesor lo absorbí así, pero no implica necesariamente que el trabajador social vaya a laborar exclusivamente en una institución educativa. Eso me queda perfectamente claro. Yo creo que acá lo importante es tratar de ponerles a ustedes ejemplos prácticos para que entiendan la importancia de esta asignatura en sus contextos profesionales. Para ello, hay que hacer una reflexión sobre cuáles son los factores que pueden producir una involución en el desarrollo del usuario o un estancamiento en una determinada etapa del desarrollo. ¿Por qué? Porque no todos tienen esa capacidad tan natural de poder trabajar con equipos de trabajo, de la redundancia. Y esto se debe en gran medida a una cuestión de inteligencia emocional, a una cuestión de capacidades, de actitudes, de aptitudes. En fin, es una serie de elementos que convergen para poder decir de manera categórica que trabajar con grupos no es fácil. Por eso es que se desarrolla en la formación profesional del trabajador social una asignatura tan relevante como lo que es teoría y manejo de grupos. Para este tema en particular, me encantaría que dejáramos en claro algunos puntos. En primer lugar, que cuando hablemos de estudiar, de analizar a profundidad los diversos escenarios problematizadores en los que el trabajador social va a intervenir, realiza mucho un psicoanálisis. Para ello, su máximo exponente es Sigmund Freud. Acá la teoría nos dice que el psicoanálisis explora sentimientos y conflictos conscientes e inconscientes del pasado, cuyo punto de partida es la niñez. Esto va a ser muy importante tratando de pensar, y lo voy a tratar de encuadrar, en donde el trabajador social, la trabajadora social, tiene que establecer una relación directa en un proceso profesional de entrevista con una persona víctima de abuso sexual. Temas delicadísimos, temas en donde la ética y el profesionalismo son necesariamente obligatorios. Acá el trabajo social, utilizando el psicoanálisis, analiza los procesos psíquicos internos para explicar el comportamiento de la persona dentro de la sociedad. Y usted me puede decir, pero profesor, esto creo que es una labor o una competencia muy propia del psicólogo. Y yo le digo, sí, pero como trabajador social, usted tiene que tener una preparación íntegra porque probablemente te toque hasta desempeñar un proceso de acompañamiento con el usuario y tienes que saber más o menos los primeros auxilios emocionales que se le debe de brindar a personas en este tipo de escenarios. Esto libera al usuario de un conflicto ocurrido en el pasado cuando desde el psicoanálisis y esas intervenciones que buscan ser resolutivas, tratar de encontrar el punto de partida del origen de los problemas, es algo que te ayudará en el futuro a tener una mejor organización de los equipos de trabajo con los que interactúas. Acá vamos a hablar del modelo psicodinámico, y es que el modelo psicodinámico le da la tarea del trabajador social el analizar la historia psicológica en la que se incluyen hechos relativos
a la vida de la persona, experiencias traumáticas, defensas y tendencias, y propiciar el ajuste psicoemocional del individuo. El papel profesional consiste en que como trabajador social debes buscar aportar a que el paciente, aquel usuario, mediante el insight o la comprensión súbita o revelación del hecho sepultado en el olvido, pueda recuperar y tratar el dolor que le ha podido suscitar un hecho pasado, fortalecer un yo autónomo, racional, consciente y capaz de regular las emociones y por lo tanto el de superar la neurosis. Esto probablemente lo miremos con mucho más ahínco cuando estemos haciendo el abordaje de una asignatura que es de mis favoritas, tanatología, cuando estemos viendo todas las estructuras de acompañamiento a una persona con una enfermedad terminal, a una persona con un trauma emocional fuerte, a una persona con la pérdida del fallecimiento de un ser querido. Pero si se van percatando, es importante ver cómo cada una de las asignaturas se complementa en alguna manera para hacer una especie de engagement y dándole empoderamiento a la formación profesional de ustedes. Sin ánimos de hablar lo que no es, debo de decir que de las formaciones académicas de trabajo social más importantes en América Latina, no me queda la menor duda que nuestra querida Universidad de Guadalajara está marcando diferencia importantísima con ustedes, queridas estudiantes. Por lo tanto, es momento de sacar casta, de poner mucha concentración a cada una de las asignaturas que están llevando y de tratar de obtener siempre las mejores calificaciones. Regresando al análisis del tema, vamos a hablar de algunos elementos que sirven de manera muy relevante cuando se hace esta práctica grupal. Voy a plantear sus títulos para que usted en el video, en el cuadro que está viendo en pantalla, pueda darle lectura con detenimiento. Acá vamos a hablar de transferencia y contratransferencia, del setting, de la contención, del insight y de la empatía. Elementos importantes. Cuando usted entiende y comprende de qué trata cada uno de estos elementos, estoy seguro que usted tiene una mejor capacidad para organizar equipos de trabajo y para trabajar con dichos equipos. Esto nos lleva a un segundo escenario en el cual vamos a hablar del modelo psicodinámico o psicoanalítico en la tesitura de la teoría y el manejo del grupo. Acá vamos a hablar de una epistemología psicoanalítica. Recuerde usted que la epistemología es la forma de argumentar, de fundamentar, de defender algo a través de la ciencia. Y a partir de esto, nosotros vamos a ver que la epistemología psicoanalítica va a darnos como 4 elementos en donde cada elemento tiene una razón de ser. El primero vamos a hablar de transmisión de energía, el segundo individuo como sistema cerrado, el tercero interés por los procesos intrapsíquicos y el cuarto la causalidad lineal. Cuando hablamos del primero, la transición de energía, tenemos que hablar de la escasa atención al contexto. He estado observando con mucha, pero con mucha preocupación cómo muchas mujeres están denunciando casos de violencia familiar por parte de sus parejas o exparejas, y cuando se les abren estas carpetas de seguimiento dentro de los procesos jurídicos, no se les está tratando o dándoles la atención como víctimas de violencia sexual. Entonces uno empieza a pensar, realmente las mismas autoridades no están conscientes que el no darle el abordaje necesario, mecanismos de intervención idóneas a estas situaciones, también se vuelve en una causa de tolerar y de permitir la violencia, algo que desde la concepción del trabajo social es inaceptable. Por lo tanto, como trabajadores sociales tenemos que comprometernos con mucho profesionalismo a dar acompañamiento a las personas que viven este tipo de situaciones. El segundo elemento, vamos a hablar del individuo como sistema cerrado, y es que acá vamos a hacer énfasis en el síntoma como proceso de conflictos intrapsíquicos. He tenido la oportunidad de escribir un artículo en una revista acá en América Latina en donde hablo sobre por qué matan los estudiantes. Parte de la especialidad académica científica, en mi caso, es la violencia escolar.
Y empiezo a darme cuenta que en Estados Unidos hemos encontrado que gran parte de los perfiles psicológicos de las personas que cometen masacres al interior de instituciones educativas eran personas muy calladas, muy introvertidas. Y a partir de eso hay un patrón conductual que desde la psicología y la psiquiatría se explica por sí mismo. Y esto nos permite entender los conflictos intrapsíquicos que cada persona tiene. Vamos a darle el paso al tercer punto, y es el interés por los procesos intrapsíquicos. Acá vamos a hablar de una interpretación insight como los objetivos terapéuticos. ¿Qué tan importante ha sido para nosotros el tratar nuestra salud mental hoy, que el coronavirus golpeó en el año 2020 al mundo entero? ¿Cómo nos afectó el tema del confinamiento? ¿Cómo nos afectó el tema de nuestra salud mental, en donde todos los días estábamos viendo noticias en donde se hablaba del coronavirus, en donde se hablaba de muertos, en donde hasta no hace muy pocos días estábamos hablando de más de 62,000 muertos? Y son cifras alarmantes que realmente te empiezan a decir, ok, es importante el saber dar clases en contextos virtuales para que no perdamos el semestre, pero ¿qué tan buena salud mental tienen nuestras estudiantes de trabajo social? ¿Realmente están con condiciones, con ánimo, con energía positiva? En muchos casos no. Y es que ha sido muy difícil porque pues, se han cerrado centros comerciales, la economía se ha parado, muchas personas perdieron su empleo, y a partir de eso podemos decir de manera categórica que el tema de la salud mental desde el objetivo terapéutico tiene mucho que ver en el tema de la conformación, estructuración y manejo de los grupos. Vámonos entonces a la causalidad lineal, que es el punto número 4, en donde vamos a hablar por el interés por el pasado. A partir de todo un proceso de recuperación de situaciones que nos pueden ayudar a entender el pasado. Cuando conocemos el pasado de algunas situaciones que hemos vivido, podremos entender y comprender el porqué de lo que estamos viviendo. Y a partir de eso, tratar de hacer un énfasis fundamental en buscar modos y formas para resolver estos problemas. A partir de ello, el papel del trabajador social con grupos nos lleva a haber experimentado desde este modelo antes explicado en la propia persona del trabajador social. Por lo tanto, es importante que un trabajador social tenga una buena salud mental para poder darle un buen acompañamiento más íntegro al usuario. Es decir, un trabajador social con buena salud mental es garante de poder dar un mejor acompañamiento al usuario. La otra es la regla de la atención flotante. Y acá esto tiene que ver mucho con qué pasa cuando en la conformación de los equipos dejas los objetivos sin cumplir. ¿Qué pasa cuando la regla de atención flotante deja los objetivos en medio término? Y esto nos lleva a un tercer elemento que se llama la regla de abstinencia, y es cuando el trabajador social en muchas ocasiones dice, yo ya no quiero trabajar con este equipo ya no tiene remedio, este equipo ya no puedo generar mecanismos de intervención directa desde el trabajo social porque son demasiado rebeldes. Y genera, pues, en el vacío la falta de atención. Por lo tanto, cuando hablemos de los modelos de la práctica grupal en el tema de la teoría y el manejo de grupos, vamos a hablar del modelo de ayuda mutua. Este se basa en una experiencia cotidiana en donde las personas comparten un mismo problema. Un ejemplo concreto podrían ser los grupos de alcohólicos anónimos, en donde se reúnen al compás de la problemática del alcoholismo, de la ingesta de bebida alcohólica, y con ello van tratando con la psicoterapia de darse un acompañamiento. Este tipo de grupos generan patrones de comportamiento y de afrontamiento a los problemas que se vuelven estables y se generalizan a otras situaciones de la vida. Para ello, vamos a tratar de entender que es importante lograr una forma de acción organizada para afrontar problemas y situaciones comunes a todos, buscar ayudarnos los unos a los otros ante problemas de difícil solución, aprender nuevas habilidades sociales cognitivas, conductuales, que nos permitan alcanzar una mayor calidad de vida y, por último, razones por las que las personas llegan a formar parte de un grupo del trabajo social de ayuda mutua. Es decir, yo me voy a incorporar, por ejemplo, uno de mis vicios es tomar café.
Hasta el momento el café no me genera ningún problema para dormir, no tengo problemas con mi sistema nervioso, pero si hubiera algún grupo de ayuda, si yo tuviese necesidad de interactuar con ellos, porque el café se me vuelve un problema, es un ejemplo, lógicamente, pues sí, tuviese que buscar un grupo de ¿qué? ¿De cafeteros anónimos? No sé, lo dejo a la palestra del análisis de ustedes. Frente a ello, los modelos de la práctica grupal tienen ciertos principios. Los principios se parten cuando una persona ayuda a los demás, también se está ayudando a sí misma. No me cabe la menor duda que el trabajador social, al igual que el profesor, en los escenarios educativos o en los escenarios del trabajo social profesionales, tiene ciertas satisfacciones que no necesariamente las del dinero. Y es sentirnos bien cuando ayudamos a otros. En el otro lado encontramos que el grupo es un entorno ideal para que las personas revisen que sus necesidades y objetivos de manera colectiva puedan tener apoyo para ellos mismos y para los demás. Tratar de superar, de afrontar y de dar la cara a los problemas en conjunto. No es lo mismo afrontar un problema yo solo que tener 4 o 5 personas con el mismo problema tratando en conjunto de buscar una alternativa. Algunas de las funciones básicas empiezan por enseñar a cada persona las estrategias para interaccionar adecuadamente, de forma que puedan acceder a los beneficios derivados de la ayuda mutua. ¿De qué manera yo como trabajador social le puedo ayudar a una comunidad a que resuelvan sus problemas y de esa manera están ayudándose ellos mismos? Por otro lado, ayudar al grupo, el trabajador social, enfocarse a ayudar al grupo de usuarios a identificar los aspectos más relevantes y positivos de cada uno de los miembros de la comunidad. Con esto se intenta construir una comunidad abierta a la ayuda mutua. A partir de ello vamos a hablar de características, en donde todas las personas aportan algún tipo de información competente teniendo derecho a participar, a dar forma y dirección a las interacciones. Por el otro lado, el trabajador social debe establecer cómo modelar las comunicaciones dentro de los grupos para establecer el patrón de participación libre. Y por último, buscar un equilibrio, flexibilidad y una evaluación continua de nuestro trabajo al momento de buscar enfrentar soluciones directas a los problemas por los cuales se ha elaborado el grupo de trabajo. Ustedes pueden ver en pantalla lo relevante que es el apoyo a los miembros del grupo para establecer un sistema de ayuda mutua, tratando de que puedan lograr el éxito al establecer este sistema de ayuda mutua. Y si estos elementos se suman, vamos a tener como respuesta el verdadero objetivo que el trabajador social debe de cumplir cuando busca organizar a las comunidades para el trabajo en grupo. En el cuadro, en pantalla, ustedes pueden ver el papel del trabajador social en estos escenarios. Son 7 cuadritos, 7 pasos que ustedes le pueden dar una idea más clara, más precisa y más objetiva de lo que el trabajador social debe de hacer en este tipo de escenarios académicos como el que estamos abordando, ¿no? Vámonos al modelo cognitivo-conductual. Este modelo va a tener por referencia el conductismo, en donde se admite por principio que toda conducta es causada por el sujeto activo. Es decir, usted como sujeto influye en el entorno y el entorno es influido por el medio. Es decir, que si yo fumo nicotina y me da cáncer o efisema pulmonar, que para el caso, no sé si vendría siendo lo mismo, en qué medida son símiles este tipo de afectaciones a la salud. Darme cuenta que el cigarro no es el causante, o sea, el causante soy yo porque yo fumaba, o sea, yo soy el único responsable. Y allí entra la teoría cognitiva, en donde dice, no, a ver, el cigarro está ahí, pero si el cigarro yo no lo fumo, pues no me va a causar cáncer. Es decir, yo soy el único responsable, el único arquitecto de mis propias decisiones. Y este modelo propone intervenciones del tipo cognitivo y conductual, buscando que el trabajador social ayude a los grupos de trabajo a modificar los patrones de conducta inadaptados, ¿no? Es decir, para el caso del alcoholismo, que estoy poniéndolo como ejemplo, aun y cuando yo no hago ingesta de bebidas alcohólicas, como desde el trabajo social puedo generar una campaña de salud objetiva que me permita hacer conciencia en el grupo de personas
que tomar no es bueno, que fumar no es bueno, que consumir drogas no es bueno, en fin, ejemplos que pueden darle un poco más de soporte a lo que estamos estudiando. Para ello hay una serie de principios. Me encantaría que los leyeran de manera detenida, porque sobre la base de estos principios, usted va a poder explicar las conductas inadaptadas como un efecto producido por patrones de pensamiento inadaptados o generados de culpa. Esto me lleva a que una conducta inadaptada interfiere en el desempeño efectivo y saludable de nuestros roles en la vida diaria, generando emociones de carácter negativo. Esto tiene que ver cuando el trabajador social está llevando a cabo en instituciones de salud campañas preventivas, campañas de salud preventiva, ¿no? Campañas, por ejemplo, hoy con el COVID, me imagino que los trabajadores sociales en el interior de las instituciones de salud desempeñaron un papel tan importante como las enfermeras y los médicos en el tema de la concientización, del usar la mascarilla, de lavarnos las manos, de tomar las medidas profilácticas necesarias para no enfermarnos. Para esto, nosotros vamos a ver un modelo, el modelo conductista, en donde el trabajador social tiene todo un basamento epistémico para tratar de inducir un comportamiento. Acá vamos a hablar del condicionamiento operante de Skinner, vamos a hablar del aprendizaje social de Bandura y vamos a hablar de un condicionamiento, el que habla del estímulo-respuesta de Watson y Pavlov. Algunas consideraciones que creo que son importantes, insisto, una de las grandes ventajas de este modelo que estamos llevando a cabo para dar la clase con ustedes es que tienen el cuadrito, que tienen información, que tienen, pueden tomar anotaciones, retroceder, avanzar, poner pausa, y eso es importante. Algunas consideraciones es importantísimo que el trabajador social realice una evaluación previa del déficit cognitivo y conductual de los integrantes del grupo para determinar qué tipo de dinámica grupal voy a trabajar. Esto va a permitir favorecer el razonamiento crítico, es decir, yo tengo que poner a gente muy chispa, con mucha energía, tratando de liderar y no poner al más apagado. Hay una caricatura de Spiri González, este célebre ratoncito mexicano que tenía un amigo que era el ratón Lento Rodríguez. Entonces digo, pues no voy a poner a un ratoncito, a un Lento Rodríguez, por poner un ejemplo absurdo, a liderar una dinámica de grupo. Pues imagínense lo que ocurriría si como profesor, siendo esta clase a las 7 de la mañana, el día lunes, entro yo al aula, en el caso que estuviésemos en el contexto presencial, buenos días estudiantes, y con el autoestima baja, no, de ninguna forma. Como profesor tengo que tener siempre las pilas bien cargadas de energía positiva y tratar de dar lo mejor de mí mismo. Ese tipo de conductas nos llevan a identificar papeles de actuación, de interacción con técnicas de resolución de problemas, tal cual lo están viendo en pantalla en este momento, para tratar de buscar la mejor forma de organizar los grupos de trabajo. Vamos a hablar de manera muy rápida sobre la solución del problema, es decir, cómo dentro de una estructura grupal de trabajo podemos identificar la solución de los problemas. Para ello necesitamos conocer el problema y esto lo hacemos desde la descripción clara del contexto. Cada persona tiene una visión diferente del problema y con ello nosotros vamos a tratar de escuchar a todos los miembros del equipo para que nos expliquen cuál es el problema, para que seguidamente nosotros podamos evaluar el proceso, tomar decisiones, definir de manera precisa cuál es el problema real y por último, y lo más importante, es que desde el conjunto, desde la estrategia grupal, proponer soluciones para el problema. De esta manera vamos a dar paso a lo que reiteraba con antelación, que es en cada clase dar técnicas de intervención para el trabajo con grupos. En este caso vamos a hablar de la técnica de la oposición asertiva. Cómo aprender a decir que no. Les invito a que hagan una lectura muy clara, muy objetiva. Estoy seguro que el desarrollo de esta estrategia de intervención les va a ser de mucha utilidad. Ustedes pueden ver en pantalla el paso a paso de cómo se desarrolla esta estrategia.
y con ello, pues, tratar de tener claro que la teoría tiene que llevar elementos prácticos. Es decir, una clase de teoría y manejo de grupos no puede ir de manera íntegra si no tiene estrategia de intervención para el trabajo con grupos. Para ello, la asignación de la tarea, sobre la base de esta clase que hemos visto, yo debo de dividirlos a ustedes en grupos de 4, no de 3 ni de 5, de 4 participantes, los cuales defenderán mediante la realización de una plenaria que estaremos realizando por esta vía, un debate para defender posturas. Cuando los grupos ya estén, vamos a tratar de hacerlo de manera muy concreta. Vamos a indicar quiénes van a defender el modelo psicoanalítico y quiénes van a defender el modelo cognitivo-conductual. Cada grupo va a elaborar una presentación de PowerPoint donde responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál de los dos modelos consideras que es el mejor para el abordaje de la teoría de grupos en trabajo social? Justifica y explica en forma profunda tu respuesta. 2. ¿Cuáles elementos consideras más importantes del modelo que has seleccionado? Justifica y explica en forma muy argumentada y elocuente tu respuesta. ¿De qué manera consideras que el modelo que has seleccionado contribuye a la conformación de grupos en el trabajo social? Y menciona y explica cada una de las ventajas del modelo que has seleccionado. Escribe un mínimo de 5 ventajas y menciona y explica las desventajas del modelo que no seleccionaste. De igual manera, te pido que escribas al menos 5 como mínimo de ellas. Para la elaboración de la presentación en PowerPoint, puedes utilizar tu imaginación y creatividad. Puedes ponerle imágenes, diagramas, GIF, infografías, etc. Tu creatividad es el límite. El medio para que me entreguen esta tarea se va a habilitar, obviamente, en el WhatsApp. Daré indicaciones también precisas para indicarles si va a ser en la carpeta digital, si va a ser en Moodle o va a ser en el correo electrónico. Mis datos de contacto, que ustedes ya los tienen, y como siempre, algunas indicaciones que la Universidad de Guadalajara nos comparte para prevenir el contagio del coronavirus. Te dice, lávate las manos, evita el contacto cercano con personas que tengan COVID-19. Lo más importante, quedarnos en casa en la medida de lo posible. Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Cubrirnos cuando tosemos o estornudamos y evitarnos tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. También la universidad nos brinda 10 consejos para el estudio virtual, los cuales están en su pantalla, en los cuales los vamos a estar repitiendo a lo largo y ancho de cada una de las clases, para decirles que a pesar de este cambio de metodología de intervención de clases, pues usted es el único protagonista de volverse responsable de sus tiempos y espacios para el estudio y la aprobación de esta asignatura. Recuerda que la red universitaria de la Universidad de Guadalajara habilita teléfonos para el apoyo psicológico. Si en el caso los necesitas, pues ya están en pantalla para que te puedas comunicar con a estas líneas telefónicas. Y recordarte que precisamente son estos tiempos en los que necesitamos hacer más sinergia en lo positivo, es decir, sacar buena cara, reitero, ser tolerantes, ser pacientes, tratar de estresarnos menos, tratar de estar con la mente útilmente ocupada y cuidar mucho nuestra salud. Repito, es un verdadero gusto compartir la clase con ustedes. No tengo más que agradecerles la atención prestada. Que Dios me los bendiga en abundancia y hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.